Jóvenes, buenas tardes con todos. Eh, Tenemos 14 alumnos de 59 que conforman el aula. Bueno, ya hemos esperado 5 minutos oficialmente, extraoficialmente 10 minutos. Parece suficiente. Mire, no tengo video, tengo problemas con el video. Por eso le he compartido con ustedes el PPT para que le hagan el seguimiento a la clase a través del PowerPoint. Pero bueno, tengo audio, así que vamos a continuar con el desarrollo de esta clase. La clase del día de hoy es una relativa a la actuación del juez en el proceso abreviado laboral y ante, digamos, ante el Tribunal Superior. Cuando hablamos de Tribunal Superior nos referimos a la sala laboral. Pero en realidad el título no dice todo lo que va a ser explicado en la clase, porque no solo se trata de explicar cómo actúa, cómo interviene el juez en el proceso abreviado laboral, sino también cómo interviene el abogado de las partes. Eso se les va a explicar. Es decir, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no debe hacer un abogado durante el proceso abreviado laboral. O cuando, digamos, participe o intervenga en una defensa ante la sala laboral, que también se llama Tribunal Superior Laboral. Muy bien, el proceso abreviado laboral, conjuntamente con el proceso ordinario laboral del cual hablamos en la clase anterior, son los procesos más importantes que tiene la nueva ley procesal de trabajo. Es decir, la ley 29.497. Y son los procesos más importantes porque la mayor cantidad de juicios se tramita en el proceso ordinario laboral ante el juez de trabajo. En el ordinario laboral, el competente es el juez de trabajo. En ese proceso ordinario se tramita la mayor cantidad de procesos judiciales laborales. Ahora, el proceso abreviado laboral también se tramita ante el juez de paz letrado. Entonces, ante el juez de paz letrado, la mayor cantidad de procesos judiciales se tramita en proceso abreviado laboral. En otras palabras, tomen nota, el juez de paz letrado laboral no conoce, no tramita en proceso ordinario laboral. ¿Sí? Ese dato tienen que tenerlo muy presente y si tienen duda, pregunten. Si no he sido claro, me preguntan. ¿Quién es el juez competente para conocer en proceso ordinario laboral? Únicamente el juez de trabajo. ¿El juez de trabajo puede conocer en abreviado laboral? Sí. El juez de trabajo sí puede conocer en abreviado laboral, pero conoce materias distintas a las que conoce el juez de paz letrado laboral. A ver, resumiendo, el juez de paz letrado laboral conoce en proceso abreviado laboral la mayoría de los juicios que se tramitan, si no todos los juicios que se tramitan ante el juez de paz letrado laboral. ¿Cuáles son estas materias que conoce el juez de paz letrado laboral? Obligación de dar sumas de dinero que no superen 50 URP. Esto lo estamos repitiendo y como varios temas de clase, lo repetimos una y otra vez, de forma tal que eso ya se le quede a ustedes grabado. Pues cuando la idea, ¿no? La idea de que determinados procesos son exclusivos de paz letrado y otros procesos son exclusivos del juzgado de trabajo. Pues bien, y también dijimos nosotros, ¿qué se entiende por obligaciones de dar suma de dinero? Son los juicios de pago de beneficios sociales, pago de vacaciones, pago de CTS, pago de remuneraciones, pago de horas extras.
En fin, todos los derechos laborales que no superen la cuantía de 50 URP. En el proceso, bueno, la verdad que ya esto de aquí, si bajo el volumen ustedes no me van a escuchar tampoco, ya a mí me molesta ya que esté sonando esto a cada rato. Bien, les explicaba que el proceso abreviado laboral, que va a ser materia de explicación en esta clase, lo conoce el juez de paz letrado laboral, pero en obligaciones de dar suma de dinero, ¿sí? O sea, pago de beneficios sociales. ¿El juez de trabajo conoce abreviado laboral? Sí conoce abreviado laboral. ¿En qué materias? En pocas materias, pero estas son muy importantes. ¿Cuáles? Reposición en el trabajo como pretensión principal única. Reposición en el trabajo como pretensión principal única. ¿Cuáles son? Con nombre propio, despido incausado y despido fraudulento. Como pretensión principal única se tramitan en proceso abreviado laboral ante el juez de trabajo. ¿Qué más se tramita en abreviado laboral? Todos los procesos que tengan que ver con la libertad sindical, ¿no? Ejemplo, conflictos por constituir un sindicato, por afiliarse a un sindicato, por desafiliarse de un sindicato, por hacer huelga, por ejercer el cargo de dirigente sindical, por ser los organizadores de un sindicato. Todo conflicto laboral que tenga que ver con la libertad sindical se tramita también en proceso abreviado laboral ante el juez de trabajo. Es decir, ¿quién conoce abreviado laboral? El juez de paz letrado y el juez de trabajo. Los dos conocen abreviado laboral, pero materias distintas. Eso tiene que quedar claro. Materias distintas, como le acabo de explicar. Nuevamente, porque eso ya se explicó cuando hablamos de competencia por razón de la materia en las primeras clases. Bien. Esto es como un complemento porque en realidad no es lo esencial de esta clase. Es como un pequeño repaso. Lo esencial de esta clase es que vamos a hablar de la estructura del proceso abreviado laboral. ¿Cuál es la estructura del proceso abreviado laboral? ¿Y cómo se desarrolla esta? ¿Y qué rol, qué papel desempeña el juez? ¿Y cómo actúa, cómo interviene el abogado de las partes? Eso es lo importante de esta clase. Bien. El proceso abreviado laboral tiene una sola audiencia y se llama audiencia única. ¿Sí? Se llama audiencia única. Esta audiencia única se estructura, la estructura de esta audiencia única se desarrolla sobre la base de la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento. La audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento pertenecen al proceso ordinario laboral. Pero estas dos audiencias del ordinario laboral se juntan en una sola y se llaman audiencia única en el proceso abreviado laboral. En otras palabras, en el proceso abreviado laboral no existe con este nombre audiencia de conciliación y audiencia de juzgamiento. No existe así, con ese nombre. En la audiencia única cambia de nombre ligeramente, cambia de nombre. Entonces, ¿cómo se llama en la audiencia única? Las etapas de esta audiencia de conciliación y de juzgamiento, ¿cómo se llama en la audiencia única? En la audiencia única tenemos 4 etapas. La etapa de conciliación, la etapa de confrontación de posiciones,
la etapa de actuación probatoria y la etapa de alegatos y sentencia. Así se llama. O sea, todo se junta en uno solo. Todo se junta en uno solo y todo va a ser desarrollado en una audiencia única. Y yo les decía, en la práctica, la audiencia única dura 1 hora. No más de 1 hora. ¿Por qué? Porque en la hora siguiente ya es otro expediente. Otro expediente. O sea, de todas maneras tiene que terminar esa audiencia en 1 hora. Muy raro que no termine en 1 hora. Y en ese caso se suspende la audiencia, se señala día y hora para continuarla en otra fecha. Pero eso es rarísimo. Pocas veces sucede. La práctica y la experiencia hace que la audiencia única inicie y culmine dentro de la hora programada. Y queda listo ya para sentenciar. Muy bien, entonces la audiencia única tiene o concentra estas 4 etapas. O sea, aquí nosotros estamos viendo que se aplica el principio de concentración. ¿Y qué es el principio de concentración? Reunir 2 o más actos procesales en uno solo. ¿Y qué han hecho aquí, pues, los legisladores en la audiencia única? La audiencia de conciliación, que es independiente, y la audiencia de juzgamiento, que también es independiente, del proceso ordinario laboral, lo han trasladado a la audiencia única. Le han quitado el nombre de audiencia de conciliación y de audiencia de juzgamiento y le han llamado audiencia única. Y todas las etapas del proceso ordinario laboral, de las audiencias del proceso ordinario laboral, la han reunido en una sola audiencia, ¿no? Y se llaman etapa de conciliación, etapa de confrontación de posiciones, etapa de actuación probatoria y etapa de alegatos y sentencia. Uno detrás de otro. Y se realizan en el mismo día, en un solo, vamos a decir, en una sola audiencia. Salvo, como les explicaba, que no se concluya la actuación de las pruebas y en ese caso se cita para continuarla en otra fecha que no debe ser más allá de los 5 días. Salvo la carga procesal que haya, también esa es otra cosa, ¿no? Si hay carga procesal, bueno, programa la continuación en el orden que le corresponda a la carga, que puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Por eso el juez, aplicando el principio de concentración, de economía y celeridad procesal, hace todos los esfuerzos porque la audiencia concluya en 1 hora y quede expedito, o sea, quede listo ya para sentenciar. Y eso requiere un compromiso de las partes y los abogados. Esto es que eviten obstruir el desarrollo de la audiencia, eviten asumir conductas dilatorias, entorpecedoras, que puede ser sancionado por el juez. Bien, ¿cómo se inicia una audiencia única? Ahora, les voy a decir, esta respuesta es para todas las audiencias. ¿Cómo se inician todas las audiencias que realiza el juez laboral, incluso que realiza la sala laboral, o sea, el Tribunal Superior? Todas inician con la acreditación de las partes. Y ya dijimos que es la acreditación de las partes. Es la identificación oral de las partes, demandante, demandado. Tendrá que decir su nombre y apellidos, su número de DNI y su dirección domiciliaria, en el caso del demandante, ¿no? Y en el caso de una empresa, su domicilio legal, o sea, el domicilio de la empresa. Y luego se identifican, pues, si hay apoderados, los apoderados. Y finalmente, los abogados. Todo eso se hace oralmente y queda grabado en audio y video. Luego de eso, bueno, si las partes se han presentado, las 2 partes están en audiencia, se pasa a la etapa de la confrontación de posiciones. Y ya dijimos que la etapa de confrontación de posiciones, no, bueno, luego de la acreditación se pasa a la conciliación propiamente, a la etapa de conciliación. A ver, aclarando ahí, ¿no? Primero se acreditan oralmente. Luego de acreditarse, se pasa a la audiencia, a la etapa de conciliación. O sea, el juez invita a conciliar. No voy a entrar al detalle de cómo se realiza la conciliación, porque eso ya lo hemos explicado ampliamente.
Supongamos que no haya conciliación. Entonces se pasa a la etapa siguiente, que es la fijación de las pretensiones en materia de juicio. ¿Y de dónde saca el juez la pretensión en materia de juicio? La saca del petitorio de la demanda. Esas son las pretensiones en materia de juicio. Yo diría pretensión en materia de demanda. Ya. En materia laboral no se fija puntos controvertidos. ¿Dónde se fija puntos controvertidos? En materia civil. En materia laboral se fijan las pretensiones que han sido solicitadas en el petitorio de la demanda. Bien. Luego de esto, tenemos la confrontación de posiciones propiamente. ¿Y en qué consiste la confrontación de posiciones? Ya lo dijimos. Vamos a reiterarlo. Es el alegato inicial del demandante y el alegato inicial del demandado. En el alegato inicial del demandado va a decir básicamente cuáles son sus pretensiones y cuáles son los fundamentos de hecho que sustentan esas pretensiones. Eso es lo esencial. Puede indicar la norma legal. Se recomienda que indiquen la norma legal, citarla brevemente cuando sea una norma poco conocida. Y ya le cité como ejemplo. Si se trata de vacaciones, gratificaciones, CTS, ya es innecesario recordarle las leyes al juez porque él ya las conoce de tantos juicios que resuelve, ya las conoce de memoria. Bueno, si se trata de una norma nueva, poco conocida, poco aplicada, bueno, habrá que decirle, ¿no? De qué norma se trata. Y también en el alegato inicial se puede ofrecer las pruebas principales. Entonces estoy haciendo la aclaración. Ofrecer. Ya hablamos de eso en el proceso ordinario laboral. El alegato inicial de la parte demandada. ¿En qué consiste el alegato inicial de la parte demandada? Bueno, el alegato inicial consiste en hacer defensa. Hay dos tipos de defensa. Defensa procesal y defensa de fondo. Ya dijimos que la defensa de forma o defensa procesal se refiere a ¿qué? A las cuestiones, a las excepciones procesales. Básicamente las excepciones procesales. Entonces, si usted va a hacer una defensa procesal, usted propone su excepción, hace su petitorio, explica sus fundamentos y ofrece sus medios probatorios de actuación inmediata. Usted tiene que ir con las pruebas en la mano. No se admiten pruebas diferidas. Esto es que tenga que suspenderse la audiencia y oficiarse al banco, oficiarse a la SUNAT. No se admite ese tipo de pruebas con las excepciones. ¿Sí? Bueno, usted propone una excepción, se corre traslado a la otra parte se defiende, también puede ofrecer sus medios probatorios. Luego de ello, el juez puede dictar la resolución que corresponda o reservarse el derecho, reservarse la decisión para resolver la excepción conjuntamente con la sentencia. Ese es el trámite de una defensa procesal o de una defensa de forma. Ahora, la otra puede ser una defensa de fondo. Y la defensa de fondo está básicamente referida a contradecir las pretensiones de la demanda. Esa es una defensa de fondo. Entonces, cuando se hace una defensa de fondo, básicamente hay que contradecir las pretensiones y también hay que contradecir todos los fundamentos de hecho. No puede dejar usted suelto ningún fundamento de hecho, porque si guarda silencio, el juez puede tomar eso como un reconocimiento o una aceptación y dictar sentencia, declarar fundada esa pretensión respecto de la cual usted no ha dicho nada. Entonces hay que estar muy atentos a que cuando se hace una defensa de fondo, se contradicen todas las pretensiones y también se contradicen todos los fundamentos de hecho. Si esa fuera la verdad, obviamente. Puede ocurrir también que en una defensa de fondo se acepte parcialmente algunas pretensiones. Ejemplo, ¿no? Solicitan pago de CTS 10.000 soles y la empresa dice, señor, no es cierto que le debemos 10.000 soles, solo le debemos 2.000 soles, ¿no? Reconocemos que le debemos 2.000 soles. Entonces hay un reconocimiento parcial también se puede hacer, ¿no?
Bueno, esto es en cuanto al alegato inicial. Luego del alegato inicial se pasa pues a la etapa de actuación probatoria. Y en la etapa de la actuación probatoria, ¿qué se hace? Se enuncian, se dicen cuáles son los hechos que no necesitan prueba. ¿Y cuáles son estos hechos que no necesitan prueba? Pues los hechos que no necesitan prueba son, uno, los hechos admitidos por la otra parte, sea que lo admita por escrito o sea que lo admita oralmente en la audiencia. Bueno, esos hechos ya no necesitan prueba porque están aceptados por la otra parte, ¿no? ¿Qué otros hechos no necesitan prueba? Los hechos recogidos en una resolución con autoridad de cosa juzgada, o sea, en una sentencia con autoridad de cosa juzgada. No necesitan prueba. Tampoco necesitan prueba los hechos notorios. ¿Qué son hechos notorios? Bueno, son hechos conocidos por toda la comunidad, pues, ¿no? Y si tienen alguna incidencia en los derechos laborales, no necesitan prueba. Y si se ofrecen algunas pruebas, estas pruebas pueden ser rechazadas. ¿Cuáles? Le pongo un ejemplo, uno nada más. El terremoto de Pisco, del año 2007. Y si no recuerdo mal, 15 de agosto del año 2007, ¿no? Oiga, eso no se necesita prueba para demostrar que ese terremoto tiene alguna incidencia de corte laboral, ¿no? Porque de público conocimiento. Podríamos citar otro evento que no necesita pruebas, son hechos notorios. La inundación de Ica en el año de 1998, febrero, marzo, creo, febrero de 1998. Son ejemplos para graficar qué son hechos notorios que no necesitan prueba. Bueno, el juez también puede rechazar las pruebas porque son impertinentes o son irrelevantes. Esto ya lo explicamos en la clase anterior, ¿no? Una prueba impertinente es, por ejemplo, aquella prueba que no tiene relación con la pretensión ni con los hechos. Ejemplo, un ejemplo que puse. Pretensión, pago de horas extras. Todos los fundamentos están relacionados con pago de horas extras. Y usted ofrece ahí un informe de la SUNAT como prueba, ¿no? O sea, solicito que se oficie a la SUNAT para que acompañe las declaraciones juradas de impuesto a la renta para determinar el monto de las utilidades de las ganancias que obtuvo la empresa. Es una prueba impertinente porque no tiene relación con la pretensión ni con los hechos invocados. Por lo tanto, el juez la puede rechazar. La debe rechazar. Luego el juez señala cuáles son los hechos que necesitan prueba. Pocos jueces lo hacen. Pocos jueces señalan, estos hechos necesitan prueba. Lo que más bien hacen los jueces es admitir todos los medios probatorios necesarios para, digamos, aclarar los hechos necesitados de prueba. Y cuando admite los medios probatorios lo hace en este orden. Primero admite las pruebas del demandante y en segundo lugar admite las pruebas del demandado. Cuando el juez rechaza una prueba, el juez tiene que dictar un auto resolutivo motivado. Y si el juez rechaza una prueba de su defensa y usted cree que es ilegal, usted tiene que apelar de inmediato y fundamentar oralmente, exponiendo los fundamentos de hecho y derecho en la misma audiencia. Luego el juez va a tener por presentada la apelación y le va a conceder 3 días para que acompañe la tasa judicial si está obligado a presentar la tasa judicial. En el caso de que no sea así, en el caso que no se requiera adjuntar tasa judicial, ejemplo que sea una apelación de parte del trabajador y no esté obligado a pagar tasa, pues el juez va a concederle de inmediato en la misma audiencia la apelación solicitada. El juez también puede denegarle la apelación, ¿no? Y en ese caso, a ver, una pregunta, en ese caso, si el juez le deniega en audiencia o fuera de audiencia, le rechaza su recurso de apelación, ¿qué puede hacer la defensa de la parte afectada? A ver si alguien me dice qué es lo que puede hacer la defensa de la parte afectada con el rechazo de un recurso de apelación.
ya me estoy yendo un poquito más allá. Bueno, lo que puede hacer, si a alguien le rechazan el recurso de apelación, lo que se hace es interponer un recurso de queja. Se interpone recurso de queja regulado por el Código Procesal Civil. Pero bueno, ya, admitidos los medios probatorios, tanto de la parte demandante como del demandado, si alguna parte quiere ofrecer una cuestión probatoria, debe hacerlo de inmediato. Debe pedir el uso de la palabra al juez y decirle, señor juez, voy a proponer una tacha o voy a proponer una oposición si fuera el caso. Entonces, luego de admitidos los medios probatorios de las dos partes, de inmediato el abogado que tenga interés propone la tacha, la fundamenta y ofrece sus medios probatorios que también deben ser de actuación. Bueno, en este caso hay una diferencia. Esta es una diferencia con el proceso ordinario. Si se propone una tacha o una oposición en un proceso abreviado en la audiencia única y esa tacha, digamos, requiere de un informe pericial, el juez puede suspender hasta por 30 días la audiencia única. ¿Quedó claro? Voy a repetir. La regla general es que inmediatamente después de admitidos todos los medios probatorios, la parte que quiera proponer una cuestión probatoria debe hacerlo en forma inmediata, oralmente. Y en el proceso abreviado o en la audiencia, dentro de la audiencia única, si se propone una tacha que necesita de un informe pericial, el juez puede suspender la audiencia hasta por 30 días para que se realice ese informe pericial. Un ejemplo podría ser una pericia grafotécnica, ¿no? Para determinar la firma y la letra en un documento determinado que haya expedido el empleador y que el empleador se niega a reconocerla. Dice, no es mi firma y no es mi letra. Desconozco su contenido. Y el trabajador, haciendo una previsión de esa negativa, ha ofrecido como medio probatorio, digamos, un informe pericial, que sería un informe grafotécnico, ¿no? Una pericia grafotécnica. En la audiencia única, en el proceso abreviado laboral, el juez puede suspender hasta por 30 días. Bueno, ¿suspende para qué? Para que se actúe el informe pericial. ¿Quién tiene la obligación de diligenciar, de gestionar ese informe pericial? La parte que ha ofrecido el informe pericial. Esto de acá que quede claro. O sea, el juez admite la tacha, admite el informe pericial y le dice, bueno, queda de cargo de la parte que lo ofrece, queda la gestión de esta pericia. Por lo tanto, ¿quién tiene que comunicarle al perito que ha sido designado? La parte interesada. ¿Quién tiene que llevarlo a la próxima audiencia? La parte interesada. O sea, aquí ya no se hace como en otros procesos o con la ley derogada 26636. El juez notificaba al perito, el juez citaba al perito para que vaya a la audiencia. Ahora ya no. El responsable de llevar su prueba a la audiencia es la parte que lo ofreció. Y si llegada la fecha para continuar la audiencia no hay informe pericial, pues porque el interesado no le ha comunicado nada al perito, pues se prescinde de esa pericia y se lleva adelante la audiencia y se resuelve la tacha o la oposición se resuelve sin peritaje. Por acción exclusiva de omisión exclusiva de la parte que ofreció esa prueba. Entonces eso también debe quedar claro, ¿no? Entonces, esta es la diferencia que hay entre el proceso abreviado y el proceso ordinario. Si en el proceso ordinario se ofrece una tacha o una oposición, la prueba que usted propone tiene que ser de actuación inmediata. Es decir, tiene que ser una prueba documental. En cambio, si usted propone una tacha o una oposición en la audiencia única del proceso abreviado laboral, usted puede ofrecer un informe pericial. Y si ofrece un informe pericial, el juez puede suspender la audiencia hasta por 30 días por mandato de ley. Por mandato de ley. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia que hay entre uno y otro proceso. Diferencia que tienen que tomar nota, por cierto. Bien, antes de continuar con la etapa propiamente de la actuación, bueno, voy a continuar para terminar con esta parte. Luego de admitido los medios probatorios, se pasa a la etapa de la actuación de los medios probatorios. La pregunta para explicar esto es, ¿todos los medios probatorios se actúan? La respuesta es no. Las pruebas documentales no se actúan. Los documentos no se actúan. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que se actúan? La declaración de parte, la declaración de testigos, la pericia, reconocimiento y exhibición de documentos. Esas son las pruebas que se actúan. ¿Y por qué decimos que se actúan? Porque son sometidos a un debate, a un contradictorio. ¿Y en qué consiste ese contradictorio? En el interrogatorio. O sea, las preguntas que se le formulan. ¿Y cómo se actúan las pruebas? En este orden. Primero, declaración de parte. Segundo, testigos. Tercero, pericia. Y cuarto, reconocimiento y exhibición de documentos. Ese es el orden que se actúan si hubieran estas pruebas. Si solamente son documentos, no hay necesidad de entrar a la etapa de actuación probatoria. Puede ocurrir de manera excepcional que no se terminen de actuar todas las pruebas en el caso de que existan. En ese caso, se cita la continuación de la audiencia única para una próxima fecha, a efectos de continuar con la actuación de los medios probatorios faltantes. Bien. Luego de concluir o de pasar la etapa de conciliación, el juez, antes de fijar las pretensiones en materia de juicio, le entrega el escrito de la contestación de la demanda a la otra parte, es decir, a la parte demandante. ¿Por qué? Porque en el proceso abreviado laboral hay una diferencia también de cómo se contesta la demanda. Nosotros sabemos que en el ordinario laboral la demanda se contesta dentro de la audiencia de conciliación. Es decir, el demandado va con su escrito de contestación y las copias y a pedido del juez la presenta dentro de esa audiencia. En cambio, en el proceso abreviado laboral, la contestación se realiza dentro del plazo de 10 días hábiles después de notificado. En otras palabras, usted tiene que presentar su escrito de contestación dentro de este plazo por mesa de partes del Poder Judicial. Ahora, mesa de partes electrónica, obviamente, ¿no? Es decir, que en el proceso abreviado laboral la contestación no se presente en la audiencia única. Aquí hay un plazo y ese plazo es de 10 días hábiles. Eso de ahí también debe quedar grabado. Esa es la diferencia que hay entre proceso ordinario y proceso abreviado en el tema de contestación de la demanda. En el ordinario laboral no hay un plazo fijo. Usted contesta dentro de la audiencia única. ¿Cuándo se fija? No, disculpen. En el ordinario laboral usted contesta en la audiencia de conciliación. ¿En qué fecha se fija la audiencia de conciliación? La ley dice entre 20 y 30 días. En la práctica, según del lugar que se trate, puede ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses en que se realiza la fecha de la audiencia de conciliación. En Lima, bueno, usted presenta su demanda hoy día y la audiencia de conciliación la están citando para el próximo año. A fines del próximo año, ¿no? Por la enorme carga que existe.
Y si usted reclama, le dicen pase usted y le enseñan el libro. Bueno, no sé si todavía siguen usando el libro, ¿no? El libro, la agenda, donde se programa día y hora de las audiencias. Está llenecito todo, mire, todo el año está llenecito. Y le estamos fijando en la fecha inmediata, que es en este día de este mes de este año. Entonces, en el ordinario laboral no hay un plazo fijo de días, sino así en forma genérica. Usted presenta su escrito de contestación dentro de la audiencia única. En cambio, en el proceso abreviado laboral, usted presenta su escrito de contestación de demanda dentro del plazo de 10 días hábiles de notificado con la demanda. Y ese escrito de contestación usted tiene que presentarlo por mesa de partes. Ahora, mesa de partes electrónica. Bueno, ahora tiene una ventaja, ¿no? Lo puede presentar antes en mesa de parte física, usted lo presentaba hasta las, digamos, 4:30 de la tarde, ¿no? Que estaba abierto mesa de parte. Hoy día usted lo presenta hasta las 23 horas, ¿no? Porque el día termina a las 23:59. Bueno, esa es una ventaja también relativa, ¿no? Pero es una ventaja. Bueno, el tema es, hay que saber utilizar el sistema informático también, ¿no? Porque si no lo sabe usar y lo quiere subir a última hora y si comete un error ya se le pasó el plazo. Se le pasó el plazo. Si usted lo presenta al día siguiente ya resulta extemporáneo, ¿ya? Aunque sea por minutos. Pues si usted lo presenta, digamos, a las 00 horas con 5 minutos, ya es el día siguiente y es extemporáneo. Y no van a tener en cuenta su contestación ni sus medios probatorios. Por lo tanto, aun cuando sea una mesa de partes electrónica, hay que hacerlo con tiempo, ¿no? Varias horas de anticipación para prever algún contratiempo técnico, digital, ¿no? Y usted pueda solucionarlo por su cuenta o buscando el auxilio de un técnico, de un ingeniero informático. Bueno, ustedes son los abogados del futuro, por lo tanto también tienen que preocuparse por aprender informática, ¿no? Cuando menos básica, para solucionar algunas incidencias técnicas que suelen presentarse cuando se trabaja con soporte digital o con equipos digitales. Bien, esa es la precisión, esa es una de las diferencias que hay entre el proceso ordinario laboral y el proceso abreviado laboral. El plazo para contestar la demanda. El ordinario laboral no tiene plazo. El abreviado laboral sí tiene plazo. El plazo es de 10 días hábiles. Bien, continuamos. Con relación a las cuestiones probatorias, también ya les dije que hay una regla excepcional. Aquí también hay una diferencia. Si usted propone una tacha en el proceso ordinario laboral, las pruebas que ofrece tienen que ser pruebas de actuación inmediata, pruebas documentales. En cambio, y si usted ofrece en el ordinario una prueba de actuación diferida, como un informe pericial, por ejemplo, el juez le va a rechazar en el ordinario laboral. En el ordinario laboral. Pero en cambio, en el abreviado laboral, si usted propone una tacha y ofrece un informe pericial, que va a necesitar nombrarse al perito y que éste haga su informe, va a tomar un cierto tiempo. En ese caso, el juez suspende la audiencia hasta por 30 días hábiles. La gestión, el trámite, avisarle al perito, llevarlo a la audiencia, todo eso corre por cuenta del que ofrece la prueba del informe pericial. Entonces, esta es otra diferencia que hay entre el ordinario laboral y el abreviado laboral que tienen que tenerlo en cuenta, porque es muy importante. Bien, luego de admitido los medios probatorios y haberse realizado la actuación de los medios probatorios, se pasa pues a los alegatos, ¿no? Los alegatos no vienen a ser otra cosa que el informe, el alegato de clausura o el alegato final. En esta etapa, ¿qué deben hacer las partes? Los abogados de las partes. Hacer una valoración de las pruebas admitidas y actuadas. Se valoran todas las pruebas, según la estrategia de defensa, por cierto. Pero cuando digo todas las pruebas, me refiero a pruebas documentales, declaración de parte, declaración de testigos, pericia, reconocimiento de documentos, exhibición de documentos, si los hubieran ofrecido, si se hubieran admitido y actuado.
Entonces, la valoración de una prueba es la apreciación que hace la defensa. Para la defensa del demandante, tal documento prueba tal cosa. Para el empleador puede ser que esa prueba no acredite nada, no demuestre nada. Bueno, según la estrategia de defensa, cada uno hace una valoración. Entonces, en el alegato final es el momento para decir ya, señor juez, está aprobado tal cosa con tal medio probatorio. También está aprobado esta otra cosa con este medio probatorio. En eso consiste el alegato final. Puede hacer una fundamentación de derecho también. Y finalmente solicitar, pues, ¿no? Según sea, si es parte demandante, que se declare fundada la demanda, y si es parte demandada, que se declare infundada la demanda o fundada en parte. En eso consisten los alegatos finales. Concluidos los alegatos finales de las dos partes, el juez y los abogados pueden hacer preguntas. Pueden hacer preguntas, pero generalmente quien hace las preguntas es concluidos los alegatos, quien hace las preguntas generalmente es el juez. Pero no hay impedimento que también lo puedan hacer los abogados. Bueno, concluidos los alegatos, pasamos a la etapa de sentencia. Y en la etapa de sentencia, ¿qué se hace? El juez puede dictar el fallo de la sentencia de inmediato o en el plazo de 1 hora. ¿Y qué es el fallo de la sentencia? Es decir, la parte resolutiva de la sentencia. La parte resolutiva de la sentencia puede decir fundada la demanda, infundada la demanda o improcedente la demanda. Y hace una explicación sucinta, muy breve. Algunos jueces hacen la explicación, otros simplemente dicen el fallo de la sentencia. Pero esto es importante porque las partes y los abogados se van sabiendo que ganaron o que perdieron. Y esto también da transparencia. Evita que en esos 5 días alguna parte malintencionada esté traficando con el nombre de los jueces o de los secretarios de los juzgados y de la sala laboral. Bueno, cuando yo digo traficando, ya ustedes me entienden, ¿no? Ya ustedes me entienden a qué me refiero con traficar el nombre de los jueces o traficar el nombre de los secretarios. Entonces, esto de dictar el fallo le da transparencia, pues ya evita esto. Evita que el nombre del juez o del secretario esté en las calles, ¿no? Diciéndose cosas que no son realidad. Pero eso de ahí no todos los jueces lo cumplen, ¿no? No todos los jueces dictan el fallo de la sentencia. Ni en primera instancia ni en sala. Es un proceso al cual todavía no se están adecuando los jueces, sobre todo yo les comento por la sala de ICA y también por los jueces, ¿no? Muy pocas veces se dicta el fallo de la sentencia. De repente, en la medida que se vayan especializando un poquito más, porque en ICA la sala laboral es nueva. Recién se ha creado el año 2020. Es una sala nueva y el personal y los jueces poco a poco se están especializando. Quizás cuando adquieran un poquito más de especialidad, quizás ya dicten el fallo de la sentencia, ¿no? Eso yo lo veo muy positivo. Yo lo veo muy positivo eso de dictar el fallo de la sentencia. Más bien yo diría que no debería haber necesidad de explicar nada. Simplemente decir el fallo de la sentencia. Fundada la demanda, infundada la demanda o fundada en parte la demanda. Nada más. No habría necesidad de explicar nada. ¿Por qué? Porque el abogado no va a apelar del fallo. El abogado va a apelar de la sentencia completa que se le notifique por escrito, si es que lo perjudica. Y eso se hace de la siguiente manera. Se dicta el fallo de la sentencia y luego se le comunica a las partes que la sentencia será notificada dentro de 5 días hábiles siguientes. Y le dice el día, le puede decir al segundo día, al tercer día, al cuarto día. El día tal, a horas tal. Cuando se hacía la notificación física. Ahora que la notificación es digital, esto es en la dirección electrónica o casilla electrónica, se le dice qué día se le va a notificar dentro del día, o sea, se le puede notificar hasta las 23:59 minutos de ese día. Ya no hay la rigidez del horario de 3:30, 4:30 tampoco, ¿no? Porque justamente como el sistema de Internet está abierto y el Poder Judicial está conectado a las 24 horas con el Poder Judicial, bueno, le dicen, lo vamos a notificar el día jueves 21, en el curso del día jueves 21. ¿Cuándo termina el jueves 21? A las 23:59
segundo, pues, ¿no? Hasta ese momento se le puede notificar. Bien, entonces, actualmente la sentencia se notifica en la casilla electrónica dentro de la fecha que le indiquen en la audiencia el juez, o la sala le va a decir qué día lo van a notificar. Muy bien, ¿la sentencia sobre qué se pronuncia? Bueno, la sentencia resuelve las pretensiones, esto es, se pronuncia sobre el fondo del asunto, ¿no? Pero también, si fuera el caso, se pronuncia sobre las cuestiones probatorias. Esto es, si se hubieran ofrecido tachas y oposiciones y no se resolvieron en la audiencia, si no se reservaron para hacerlo con la sentencia, pues tendrá que resolverse las cuestiones probatorias en la sentencia. Si se ofrecieron excepciones procesales y se reservó para hacerlo, para resolverlo en la sentencia, tendrá que resolverse las excepciones procesales. Además de las pretensiones de fondo, que no son otra cosa que las pretensiones formuladas dentro del petitorio de la demanda. Entonces, en eso consiste la sentencia, que se notifica a texto completo y por escrito a la parte interesada en su dirección o casilla electrónica. Ahora, el plazo de 5 días se cumple indefectiblemente. El juez tiene que sentenciar dentro de los 5 días, bajo responsabilidad. Es decir, si no lo hace, si lo hace al sexto o al séptimo día, cuando esto suba en casación, la Corte Suprema va a revisar y va a ordenar que se remitan copias al órgano de control de la magistratura para que investiguen y sancionen al juez, sin necesidad de que lo quejen las partes. Entonces, en ese sentido, sí, los jueces se esmeran bastante en sentenciar dentro de los plazos establecidos, que son 5 días, que es un plazo bien breve. Es un plazo bien breve. Bien, con esto hemos terminado la parte de la audiencia única, es decir, cómo actúa el abogado y cómo actúa el juez. Ahora pasamos a la otra parte, la actuación del Tribunal Superior. O sea, nos referimos a la actuación en la Sala Superior. ¿Cómo actúan los abogados y cómo actúa el juez? Bueno, en una audiencia se llama audiencia de vista de la causa, es decir, cuando se interpone una apelación contra una sentencia, el juez concede la apelación y eleva el expediente ante la sala. La sala, una vez que lo recibe, señala día y hora para la audiencia de la vista de la causa. ¿Sí? Así se llama en apelación. O sea, audiencia de vista de la causa. Se indica el día y hora en que se va a realizar esta audiencia de vista de la causa. La novedad es que con la nueva ley procesal de trabajo ya no necesita pedirse el uso de la palabra. Es decir, esa costumbre de presentar un escrito pidiendo el uso de la palabra ante la sala laboral y señalando nuevamente, reiterando la casilla electrónica o el domicilio procesal, ya no es necesario. El abogado se da por notificado y el día y hora señalado acude, bueno, en este caso ya estamos en la era digital, ¿no? Simplemente se conecta ahora, pues ya. Con el sistema anterior tenía que ir a la sala, pues día y hora a la sala se presentaba, llamaban expediente número tal, juicio entre tales partes sobre tal materia. Bueno, el abogado se presentaba, yo soy el abogado del demandante, muy bien, su carné, señor abogado, DNI de la parte, y los hacía pasar, ¿no? Hoy día no, hoy día ya es digital, pues, ¿no? Cuando lo notifican a la audiencia de vista de la causa, le comunican el link, o sea, la dirección, no, yo no sé cómo, el link se llama, me parece, ¿no? O sea, ¿cómo puede usted conectarse a Google Meet, que es lo que utiliza el Poder Judicial, ¿no? La conexión a través de Google Meet. O sea, entramos a una audiencia virtual. Y en la audiencia virtual, ¿cómo se conduce el juez? En materia laboral, como son 3 jueces en la sala, se designa uno de ellos como el ponente, el que va a proyectar la resolución, que luego se va a debatir, por cierto, ¿no? Que luego se van a debatir y van a sacar un acuerdo consensuado los 3. Puede ocurrir también que haya discordia o que haya voto singular. Entonces, el director de debates ese día
hace la introducción, y la introducción no es otra cosa que decir la fecha, igual que el juez. Por ejemplo, imagínense que hoy día estamos en una audiencia de vista de la causa y el director del proceso dice, bueno, a los 21 días del mes de enero del año 2021, siendo horas tal, se reunieron los integrantes de la sala laboral de ICA, presidido por el doctor fulano et al, integrado por los jueces superiores fulano, mengano, en el expediente número tal, seguido por el demandante contra el demandado sobre tal materia, ¿no? A continuación vamos a prescindir de la lectura de las reglas de conducta porque entendemos que los abogados ya tienen conocimiento de ello. Señor abogado, ¿es así? ¿Ustedes ya conocen las reglas de conducta? Sí, señor juez, dirán los abogados, ¿no? Entonces, bueno, prescindimos de la lectura de las reglas de conducta. Vamos a pasar directamente a la acreditación. Por la parte demandante, al demandante le pedimos que se acredite. A ver, diga usted sus datos personales. Y entonces el trabajador tendrá que decir su nombre, su DNI y su domicilio real. Luego el abogado, ¿no? Y luego lo hará la parte demandada. Por la parte demandada, a ver, el representante tenga bien acreditarse, ¿no? Bueno, dirá que es el gerente general, el apoderado, señalará su domicilio real o domicilio legal de la empresa, en fin. Y luego lo hace el abogado. El abogado debe decir su nombre y el registro de su colegiatura y su dirección electrónica o casilla electrónica. Básicamente esos datos. En materia laboral no es necesario dar el número de teléfono, celular, correo particular, no, nada de eso. Casilla electrónica es importante. Número de colegiatura, colegio de abogados, sí. Casilla electrónica o dirección electrónica. En materia penal es otra cosa. Y luego que se han acreditado las partes, el juez declara instalada la audiencia y el juez, el director del proceso, da lectura a la parte resolutiva de la sentencia, es decir, aquella parte que dice fundada la demanda y ordena pagar tal monto por tales pretensiones. Esa parte resolutiva la lee el mismo juez superior. Antiguamente lo leía el secretario o el relator de sala. Concluido esto, ¿no? O sea, precisado cuál es el sentido de la sentencia apelada, se le concede el uso de la palabra al abogado apelante. Al abogado apelante. ¿Para qué? Para que haga su alegato de defensa centrándose en los agravios que le ha producido la sentencia apelada. Luego que concluye el abogado de la parte impugnante, se le concede el uso de la palabra a la otra parte, a la contraparte, ¿no? Para que igualmente haga uso de la palabra y realice su defensa oral. Concluido esto, hay que precisar que cuando se hace un alegato ante la sala, hay que exponer los agravios. Pero luego voy a explicar en qué consisten los agravios. Entonces, luego que las dos partes han hecho el uso de la palabra, o sea, luego que concluyen los alegatos, digamos, ante el Tribunal Superior, que no se llamaría alegatos finales, en el PPT le he puesto alegato final. El alegato final es ante el juez. El alegato ante el Tribunal Superior o ante la sala laboral no es alegato final, simplemente es un alegato de defensa, porque es un alegato único. Es un alegato único. Bueno, concluidos esos alegatos de defensa, el Tribunal Superior puede proceder igual que en un proceso ordinario laboral. ¿Cuál es? Dictar el fallo de la sentencia en forma inmediata o dentro de una hora. Dictar el fallo de la sentencia. Si lo dicta, les comunica a las partes que la sentencia va a ser notificada dentro del plazo de 5 días hábiles, ¿no? Ahora va a ser notificada en la casilla electrónica. Les indica el día en que se va a notificar en la casilla electrónica. Ya no se dice la hora. Cuando era presencial, física, la notificación, se le decía día y hora. Tenían que presentarse ante el juzgado o ante la sala. Y si no iban, se dejaba una constancia de que no se habían presentado, a recoger copia de su sentencia. Y se tenía por notificado aunque no hayan ido, aunque no hayan recogido la copia.
Si usted iba al día siguiente, no, ya se tiene por notificado el día anterior a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, según sea la hora que lo hubieran citado. Ahora no, pues ahora, como le decía, se notifica en la casilla electrónica, ¿no? Y también ustedes tienen que profundizar cómo se computa el plazo desde que se notifique en una casilla electrónica. Allá también hay una ley especial. Creo que se notifica ahí, ustedes verifiquen, se notifica, el plazo corre 2 días después que entró la notificación a la casilla electrónica, algo así es. Pero eso es un tema procesal. Es un tema procesal, particularmente el proceso civil. Pero tienen que tener en cuenta ese detalle, ya los dejo como una sugerencia para que ustedes indaguen, profundicen sobre ese tema, ¿no? Cuando la notificación era física, el plazo corría desde el día siguiente. Ahora que se hace una notificación electrónica, el plazo me parece que corre 2 días después que la notificación ingresa a la casilla electrónica. Bueno, es un tema por verificar. Voy a tratar yo de confirmar esa información y se las traigo en una próxima clase. Bien, les decía que si las partes no concurren a la audiencia de vista de la causa, puede ocurrir también que no se presente ningún abogado o ninguna parte. En ese caso, ya no se hace audiencia, simplemente el secretario deja una constancia por escrito y la sentencia se notifica al 5º día hábil de esa vista de la causa. O sea, al 5º día hábil se notifica en la casilla electrónica de las partes la sentencia de vista. Cuando la sentencia es de la sala, se llama sentencia de vista. ¿De eso dónde está? ¿Está en la ley? No, señor, ese es un término, podríamos decir, es un término que forma parte del argot jurisdiccional, ¿no? Son términos que han quedado ahí y se utilizan. Incluso a veces se pone en la propia sentencia de vista se pone, ¿no? Dando a entender que es una sentencia dictada por una sala laboral o por una sala superior. Les decía que si no concurren las partes a recoger su sentencia, también se deja una constancia. Y a partir de ahí se computa o se cuenta el plazo para interponer el recurso de casación, si fuera el caso. Bueno, señores, hasta acá hemos terminado. Muchas gracias por su atención, pero hay algo pendiente. Algo que les iba a explicar yo. El alegato de defensa o el uso de la palabra de los abogados. ¿En qué debe basarse una apelación? Cuando se hace un recurso de apelación, hay que indicar los errores de hecho y derecho que contiene la sentencia. Uno apela porque uno considera que el juez se ha equivocado. Entonces, ¿cuál es el error que ha cometido? Es un error de hecho. O sea, tiene que ver con hechos y con prueba. O puede ser un error de derecho. Tiene que ver con aplicó mal una ley o no la aplicó también. Inaplicó una ley, ¿no? O sea, también se llama vicios de hecho y vicios de derecho. Entonces, cuando usted apela, tiene que hacerle saber a la sala superior, a la sala laboral, que el juez se ha equivocado. ¿Cuál es el error que ha cometido? Y eso se llama agravios en forma general. O sea, los errores o vicios de hecho, los errores o vicios de derecho, se llaman agravios. Entonces, cuando usted hace por escrito, redacta por escrito su recurso de apelación, tiene que indicar los agravios. O sea, el recurso de apelación ya no es el momento para repetir los hechos de la demanda. El recurso de apelación tampoco es el momento para repetir los fundamentos de hecho del escrito de contestación. Eso debe quedar bien claro. ¿Por qué les digo esto? Porque yo veo a cada rato, y la verdad que me da pena porque al final los perjudicados son los patrocinados, como dicen los clientes, aunque clientes no es el nombre adecuado, patrocinado, defendido, ¿no? Porque bueno, ¿por qué? Porque el abogado no es un mercader, pues no es un comerciante, ¿no? Es un profesional de derecho. Entonces el término adecuado es hablar patrocinado o defendido, ¿no? Entonces yo veo con mucha pena, con mucha lástima, y no le puedo llamar la atención al abogado porque es avergonzarlo,
Es avergonzarlo, ¿no? Como cuando presentan su recurso de apelación por escrito, lo único que han hecho es copiar y pegar. Como ahora tenemos los archivos digitales, a la copia de la demanda, le cambian alguna cosita nada más, le ponen recurso de apelación, pido que se revoque, que se declare nulo por los siguientes fundamentos, y plum, pegan todos los fundamentos de hecho, con algo por ahí que lo quieren maquillar, pero uno se da cuenta, todos los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. Si el demandado es el que apela, ponen todos los fundamentos de hecho y derecho de la contestación. Eso no es recurso de apelación. Eso no es recurso de apelación. Y yo les digo, no crean que están engañando al juez, van a engañar al juez. Al quien están engañando es a su patrocinado, a su defendido. Esto en materia penal tiene sus límites. Si el juez o el tribunal advierte que el abogado de un imputado, de un procesado en materia penal, no está haciendo una buena defensa, si el juez advierte que el abogado, por desconocimiento del derecho, yo diría por ignorancia del derecho, le está haciendo daño a un imputado, a un procesado, el juez penal y los jueces de la sala penal están autorizados para suspender audiencia y desaforar de la defensa al abogado. En materia laboral no se puede hacer eso, en materia civil tampoco, ¿no? Pero de repente por ahí puede darse alguna legislación y avanzamos un poquito más. Y de repente en materia penal sí están autorizados. ¿Por qué, señores? Porque está de por medio un derecho que es sagrado. Es el derecho a la libertad personal. A veces por una mala defensa he visto como gente inocente o gente que podía ser defendida con mejores argumentos, se ha ido presa. Gente que se le ha podido reducir la pena, se le ha puesto una pena drástica por una pésima defensa. Y un poco por este miramiento de no querer apartar de la defensa al abogado. Pero en materia penal, sí, el juez y la sala están autorizados a hacerlo y algunas veces lo han hecho, ¿no? Y algunas veces lo han hecho. Por lo tanto, yo quería recalcar en esto de que cuando usted hace su defensa oral, también tiene que oralizar, hacer una exposición oral indicando cuáles son los vicios, los errores de hecho y de derecho o de derecho que contiene la sentencia apelada. En eso consiste. ¿Para qué? Para que la sala tome nota. Cuando la sala ve, los jueces de la sala ven que es una buena defensa, uno está tomando nota ahí con un lápiz. Ah, bueno, dice que no se tuvo en cuenta la prueba tal, el certificado de trabajo de fojas tal. Dice que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta la constancia policial con la que se verificó el despido. Entonces uno va tomando nota y luego procede a revisar. Efectivamente, hay acá un acta de verificación del despido. Vamos a la sentencia. Ah, caramba, el juez en la sentencia no lo ha tenido en cuenta para nada. ¿Es un error de hecho? Claro que sí. Es un error de hecho. No ha valorado una prueba determinada. Entonces, de eso se trata. De hacerle ver a la sala, de ayudar a los vocales para que vayan directamente, ¿no? Porque los vocales de todas maneras van a revisar todo el expediente. Pero si hay una buena defensa que le dice documento tal, que está a fojas tal, obviamente le va a facilitar el trabajo a los jueces, ¿no? Va a facilitar en el sentido de que van a ir directamente a detectar o descubrir cuál es el error o cuál es el vicio de hecho o derecho que contiene. Pero sin embargo, si van a redundar, si van a repetir todos los fundamentos de hecho y derecho de la demanda o de la contestación, el juez también se da cuenta y ni lo escucha. Ya ni lo escucha ya. Por más que hable, ya ni lo escucha. Porque lo único que está haciendo es repetir y no está diciendo ningún agravio, ¿no? Ya el juez tendrá que darse el trabajo, de todas maneras, de revisar la sentencia y de revisar las pruebas principales del proceso para resolver lo que corresponda, ¿no? Bien, ojo también una cosa. En apelación, la sala solo revisa los agravios,
denunciados en el recurso de apelación. Repito, en apelación, en segunda instancia, la Sala Superior única y exclusivamente revisa los agravios del recurso de apelación. En otras palabras, si usted no ha precisado agravios y se ha dedicado a repetir todos los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, el juez no va a analizar eso. ¿Eh? El juez no tiene la obligación de analizar los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. Si usted no indicó vicios, simplemente la sentencia se confirma. La sentencia se confirma. El juez no puede pronunciarse sobre vicios que usted no ha alegado. El juez no puede pronunciarse sobre hechos, errores de hecho que usted no ha indicado en su recurso de apelación. No está obligado. Salvo que esos errores de hecho y derecho, aun cuando usted no los haya invocado, sean violatorios del debido proceso. Si hay errores de hecho y derecho que violan el debido proceso, ahí el juez de oficio ingresa a revisarlo. Por eso el juez de todas maneras revisa. Y se advierte por su cuenta que hay errores de hecho y derecho que afectan el debido proceso y sus diversos elementos que componen el debido proceso, el juez de oficio ingresa a analizar esos vicios, aunque usted no haya dicho nada. Y aunque el abogado después le diga a su cliente, ya ves, gracias a mi defensa, anularon la sentencia, ¿no? Y cuando su defensa en su recurso de apelación no ha dicho absolutamente nada sobre el debido proceso, ni sobre los vicios de hecho y derecho, sino sencillamente que el juez está obligado a revisar que se respeten los derechos constitucionales de las partes. Y uno de los derechos constitucionales de las partes es el debido proceso, ¿no? Que comprende una serie de derechos. Entonces, esto de hablar del debido proceso me permite a ustedes recomendarle que, señores, yo no sé si han llevado o van a llevar derecho procesal constitucional. Si lo están llevando, muy bien. Tienen que prestarle bastante atención a ese curso. Y además, ahondar, profundizar más sus conocimientos de derecho procesal constitucional, porque justamente debido proceso forma parte del derecho procesal constitucional. Y el debido proceso tiene dos vertientes que es muy importante. ¿Cuáles son? Debido proceso formal y debido proceso sustantivo. Uno y otro se derivan de la Constitución del Estado y de los tratados internacionales, pero no son lo mismo. ¿Eh? Debido proceso formal es uno y debido proceso sustantivo es otro. Es más, hay un debido proceso civil y hay un debido proceso penal. Tiene sus peculiaridades el debido proceso penal. Tiene algunos elementos que son distintos al debido proceso civil. Pero bueno, yo solamente quiero recalcar ahí la importancia que tiene estudiar el derecho procesal constitucional y en la explicación que les he dado de los agravios, tratar de hacerle ver cómo se conecta el derecho procesal constitucional con el derecho procesal laboral también, ¿no? Bien, señores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya quedado pendiente? Acá tenemos algunos señores que han llegado tarde, lo estamos admitiendo. Todavía no ha pasado lista, señores. Ahorita voy a pasar lista. Pero a ver, ¿alguna pregunta, señores? Si no hay preguntas, pasamos a pasar lista. A ver, unos minutitos, señores, para buscar la relación, la lista de la asistencia.
Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Dígame. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo veo, no sé si están llegando recién o han salido y están volviendo a ingresar, pero ya la clase está terminando, señores, por favor, pues. Bueno, vamos a pasar lista, señores. Vamos a pasar lista. A ver, Acosta Pineda Máximo. Alvarado Camargo Yérica. Presente, doctor. Muy bien. Cagua Oré Miguel. Cagua Oré. Carmona Flores Rivet. Castañeda Inchicaque. Cabero Hernández Huber. Presente, doctor. Muy bien. Coragua Prado Efraín. Buenas tardes, doctor, presente. Muy bien, buenas tardes. Cochachi Suárez Yuri. Presente, doctor. Bien. Cornejo Flores Chirley. Cornejo Flores. Cruz Chambi. Cruz Chambi Karen. Cueto Taipe. Dueñas Fierro Pierina. Espino Hostia Lisbeth. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Lisbeth. Sí, doctor. Muy bien. Falcón Guerra Carlos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Flores Rojas. Doctor, presente, buenas tardes. Buenas tardes. Galvez Arquíñiga. Doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. García Rivas Juan Carlos. Presente, doctor. Bien. Geldres Caña María. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. González Asensio Carla. Gutiérrez Tito. Gutiérrez Tito Wendy. Herencia Bendezú. Ciro. Doctor, le faltó Guevara Fuentes. Buenas tardes, doctor. Presente. Guevara Fuentes, sí, Guevara Fuentes Aldo. Sí, por eso, doctor, se me hizo raro. Me saltó en la lista. Muy bien. Herencia Bendezú, Ciro. Presente, Hernández. doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hernández Bendezú. Hernández Tic Yahuanca. Doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Guamán Palomino. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jiménez Espinosa. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Lucero Altamirano. Fabio. Macotela Paco. Juana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Malky Gómez. Denis Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamani Tipo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Marzano Rojas. Rolando. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Morales Miranda. Morales Garavito. Morón Maguiño Carlos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Olivera Ramírez.
Doctor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Oreferia Rudy. Presente, doctor. Ya, muy bien, señor. Ormeño Gutiérrez, Claudia. Pariona Quispe, Fiorella. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Peceros Ramos, Eric. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Peralta Bernaola. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Purilla Janto. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Quispe Torres, Teobaldo. Presente, doctor, Quispe Torres Teobaldo. Bien. Quispe Zairitupac, Omar. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Torres, Fran. Rojas Flores, Irma. Rojas Remolino, Jesús. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Sánchez Mucha, Giancarlo. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas Presente, tardes. doctor. Muy bien. Santiago Andrés, Rita. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Soriano Salcedo. Soriano Salcedo, William. Presente, doctor, presente. Soriano Buenas Salcedo. tardes. Muy bien. Buenas tardes. Sweeney Bon. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vera Núñez Edison. Vilca Pizango. Vilca Pizango Catherine. Vilca Antonio. Vilca Toma Pedraza. Y Sanabria Wilca Moisés. Bueno, acá está Vilca Antonio y Morales Garavito. Doctor, disculpe, Ramos Torres. Ya, muy bien, señor Ramos Torres. Ramos Torres, ¿qué, señor? A ver. Frank. Nombre completo. Frank Carlos. Ya, muy bien. Ok. Ya, ¿alguien más? Doctor, Morales. Ya está anotado. Está anotado, señor. Jaime Morales, por favor, doctor. Doctor, buenas tardes. Vilca Antonio, un favor. Vilca Antonio también está anotado. Doctor, Lucero Altamirano. Todo, gracias, gracias. Lucero Altamirano. Sí. ¿Qué más? Lucero Fabio Altamirano. Estefan. Ya, muy bien, Fabio Estefan, correcto. Ya, son todos completos, ¿no? Bien, señores, estamos concluyendo ya la clase del día de hoy. Hoy día hemos hablado sobre el proceso abreviado laboral y el trámite que se realiza ante la sala superior, ante la sala laboral. Es decir, cuando usted presenta un recurso de apelación contra una sentencia o contra un auto resolutivo, suben apelación a la sala. ¿Cuál es el trámite para hacer? Bastante sencillo, conforme hemos explicado, ¿no? Igualmente, el proceso abreviado laboral es un proceso rápido, célere, tanto que el propio Tribunal Constitucional ha comparado el proceso abreviado laboral con un proceso de amparo. Es decir, que da un trámite rápido, célere, una justicia oportuna, por lo tanto, determinados procesos laborales que conocía en amparo el Tribunal Constitucional, ahora el Tribunal Constitucional está rechazando esos amparos laborales y señalando que existe una vía procesal igualmente satisfactoria en el ámbito laboral. ¿Cuál es esa vía? El proceso abreviado laboral. Para tramitar, ¿qué cosas? Reposición por despido incausado, reposición por despido fraudulento y los conflictos que se vinculen con la libertad sindical, con la violación de la libertad sindical. De ahí viene la importancia y la trascendencia de lo que es un proceso abreviado. Pues bien, si tienen alguna pregunta, señores,
Si tienen alguna pregunta para resolverla, la práctica en todo caso del día de mañana va a versar sobre la actuación del juez dentro de un proceso abreviado laboral. Es decir, la práctica va a consistir en redactar una resolución que dicta un juez dentro de la audiencia única. Dijimos también, señores, para recapitular algo, repasar algo, que hay dos diferencias importantes entre el proceso ordinario laboral y el proceso abreviado laboral. La diferencia más importante es en el plazo para contestar una demanda. En el ordinario laboral no hay plazo. No hay plazo, no hay un plazo de un número de días. O sea, no hay un plazo que le diga, usted en el ordinario laboral contesta a los 5 días, contesta a los 20 días, contesta a los 15 días. No hay plazo. Lo que le dicen es que en el ordinario laboral usted presenta su escrito de contestación en la audiencia de conciliación. Eso es lo que le dicen. Ahora, ¿en qué plazo se realiza la audiencia de conciliación? En la realidad no hay plazo, señores, porque se puede fijar según la carga, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, año y medio. En Lima me refiero. En Lima. ¿No? Año y medio en Lima. Entonces no hay plazo. O sea, simplemente hay una cita genérica. Usted el escrito de contestación lo presenta en la audiencia de conciliación del proceso ordinario laboral. Eso que quede claro, lo hemos repetido bastantes veces. En el abreviado laboral sí hay plazo. Y el plazo es de 10 días hábiles después que usted es notificado con la demanda. Entonces, ¿en qué plazo presenta usted el escrito de contestación en un proceso abreviado laboral? Dentro del plazo de 10 días hábiles de notificada con la demanda. Esa es la diferencia que hay entre el abreviado laboral y el ordinario respecto al plazo para contestar la demanda. Eso es algo que tiene que quedar grabado, ¿no? Es algo importante. La otra diferencia es con relación a las cuestiones probatorias. O sea, ya dijimos que cuestiones probatorias son tacha y oposición. Si usted propone una cuestión probatoria en el ordinario laboral, la prueba que usted ofrece tiene que ser una prueba de actuación inmediata, una prueba que se actúe en esa misma audiencia. No le aceptan una cuestión probatoria con prueba diferida. Esto es, con una prueba que tenga que oficiarse al banco, oficiarse a la SUNAT, en fin, no le van a aceptar. Le rechazan su cuestión probatoria en el ordinario laboral. Pero en el abreviado laboral, si usted propone una cuestión probatoria que necesite un informe pericial, ahí sí, en el abreviado laboral, el juez le admite su cuestión probatoria y puede suspender la audiencia hasta por 30 días para actuar ese informe pericial. Ejemplo, podría ser una pericia grafotécnica para determinar la veracidad o la falsedad del contenido y la firma de un documento manuscrito. Ejemplo, ¿no? O sea, esa es la diferencia que hay entre cómo se actúa una cuestión probatoria en el ordinario laboral y una cuestión probatoria en el proceso abreviado laboral. Esta diferencia también tienen que conocerla porque es sumamente importante. Por lo demás, si usted ofrece una cuestión probatoria, tiene que hacerlo oralmente en audiencia. ¿En qué momento? Inmediatamente después que se admite la prueba. En otras palabras, no se admite tacha y oposición contra una prueba ofrecida que todavía no ha sido admitida. Las tachas y oposiciones se ofrecen, se postulan contra las pruebas admitidas en la audiencia. Entonces eso es importante también para saber en qué momento se ofrece una cuestión probatoria. Ojo que hay que estar atento al desarrollo de la audiencia, porque usted no puede esperar que se esté a minutos de terminarse la audiencia, es decir, después que se haya dado incluso los alegatos para que usted diga, señor juez, disculpe, me acabo de acordar que tengo que proponer una tacha. El juez no la va a aceptar, ¿eh? Usted puede alegar el derecho de defensa, es un derecho constitucional, usted no puede privar
del ejercicio de derecho de defensa de mi patrocinado, el juez de repente le puede decir, muy bien, señor, proponga usted su tacha, lo voy a escuchar. Usted propone su tacha y el juez le dicta una resolución rechazándosela. Usted apela, sube a la sala y la sala le confirma el rechazo. ¿Por qué? Porque ha precluido el momento para que usted presente su tacha. Usted no puede esperar pues, que se hagan los alegatos y recién proponer una tacha. Cuando la ley le dice literalmente, textualmente, que la tacha se propone inmediatamente después que se admitió la prueba. Entonces son cositas que hay que tener en cuenta. Bueno, jóvenes, es todo. Solamente